Se está hablando muchísimo, pero en serio, por todos lados, de los asistentes de programación con inteligencia artificial. La promesa es, una verdadera revolución en la productividad, ¿no? Que estamos entrando a una nueva era para el desarrollo de software. Pero, a ver, ¿qué tanto de esto es real? Y bueno, para entrarle de lleno al tema, aquí está la joya de la corona. La afirmación que tiene a toda la industria volteando a ver. Esta promesa de ser hasta 10 veces más productivo. O sea, es un número gigante, ¿no? Ha generado un optimismo que, bueno, increíble. Pero al mismo tiempo, claro, muchísimas dudas. Pero miren, en lugar de quedarnos con lo que dice uno u otro, vamos a hacer algo mejor. Vamos a seguir los datos. Nos vamos a clavar en un estudio bastante importante que se hizo sobre un asistente de IA llamado Cursor. Lo que hicieron fue observar proyectos de código abierto del mundo real, antes y después de que empezaran a usar esta herramienta. A ver qué nos dice la evidencia. Ok, primera parte. Hablemos de la promesa, el famoso 10X. Y para poner las cosas en contexto, hay que entender que no estamos hablando de las herramientas de autocompletado de siempre, ¿eh? No. Esto es otra cosa. Estamos entrando a un nuevo territorio, el de los asistentes de IA que son verdaderos agentes. Y aquí está la clave para entender por qué esto es un salto tan grande. ¿Qué hace a una herramienta como Cursor tan diferente? Pues miren, las herramientas de antes, digamos, te sugerían una que otra línea de código y ya. Pero un asistente de agente, este puede entender el contexto de todo un proyecto. Puede proponer cambios que afectan a varios archivos a la vez. O sea, básicamente es como tener un desarrollador autónomo ahí, trabajando bajo supervisión. Y ojo, esto no es algo que estén usando 4 gatos, ¿eh? Para nada. Vean nomás la gráfica. La adopción ha sido rapidísima. En poco más de un año, cientos de proyectos de código abierto se subieron al barco de Cursor. Esto ya nos habla de un cambio bien importante en cómo se está haciendo el software hoy en día. Bueno, entonces, si tanta gente lo está usando, la pregunta del millón es, ¿de verdad funciona? ¿Cumple lo que promete? Pues los primeros datos que salieron del estudio parecen gritar que sí, y con todo. Y miren esto, porque el impacto visual es brutal. Fíjense bien en la gráfica de líneas añadidas. ¿Ven esa línea punteada? Esa marca el momento en que adoptaron la herramienta. Y justo después, ¡pum!, una explosión. La cantidad de código que empezaron a generar simplemente se fue al cielo. Y no hablamos de un aumentito, Para nada. Estamos hablando de un 281% de incremento en las líneas de código en el primer mes. A primera vista uno diría, listo, ahí está. La promesa de la productividad multiplicada parece cumplirse. El famoso 10X ya no suena tan descabellado. Pero aquí es donde la historia da un giro interesante. Esa explosión de productividad, ese subidón, fue súper corto. Duró apenas 2 meses. Después de eso, el efecto se esfumó. La velocidad para producir código regresó a como estaba antes. O sea, el empujón fue real, sí, pero no duró. Y justo esto, nos lleva al meollo del asunto. Porque mientras esa velocidad extra se desvanecía, algo más empezaba a aparecer en el radar. Un costo oculto. Un problema que tiene que ver directamente con la calidad del código. Entonces, la pregunta cae por su propio peso, ¿no? Si de repente se produce tanto código tan rápido, ¿qué se está dejando en el camino? ¿Cuál es el precio a pagar por toda esa velocidad? Y esta imagen lo explica todo de un solo vistazo. A ver, veamos las otras gráficas. Mientras la de líneas añadidas sube y luego baja, fíjense en las de complejidad y las de advertencias. Esas son como alertas de posibles errores. Esas dos suben y ahí se quedan, no bajan. Es como si hubieran creado un nuevo piso de problemas que ya no se fue. Y aquí lo tenemos, resumido perfectamente. Por un lado, las ganancias en velocidad, un pico, algo temporal que se disipa rápido. Y por el otro, los costos en calidad, algo persistente, un problema que se queda ahí, en el proyecto, mucho después de que se acabó la fiesta de la velocidad. Esto, en el mundo del desarrollo, tiene un nombre muy conocido. Se llama deuda técnica. Y la mejor forma de entenderlo es pensar en una tarjeta de crédito. Obtienes lo que quieres al instante, ¡qué bien! Pero luego tienes que pagarlo, y con intereses. Aquí los intereses se pagan con tiempo, con retrabajo, con dolores de cabeza para arreglar y mantener ese código. Y este comentario de un desarrollador lo dice todo, ¿no? Captura esa frustración a la perfección, porque esta deuda técnica que genera la IA es especialmente difícil de pagar. Imagínense, es tener que arreglar o entender un código que nadie del equipo escribió. Es como si tuvieras que descifrar los planos de tu propia casa porque no sabes cómo la construyeron. Y la cosa se pone peor. Esto nos lleva a la siguiente pieza del rompecabezas, porque este costo en la calidad no es un problemita aislado y ya.
No, en realidad crea un círculo vicioso, un ciclo que termina pegándole justo a lo que la IA prometía mejorar en primer lugar, la velocidad. El estudio, de hecho, propone este modelo que vemos aquí. Es bastante claro. El asistente de IA da un empujón de velocidad. Ok, pero esa velocidad aumenta la deuda técnica. Más complejidad, más errores potenciales. Y esa deuda técnica, con el tiempo, actúa como un ancla, como un freno que va alentando todo el desarrollo futuro. Y ojo, no es solo una idea bonita, ¿eh? Los datos lo confirman con números duros. Por ejemplo, un aumento del 100% en la complejidad del código reduce la velocidad futura en un 64.5%. Es un montón. O sea, es un ciclo que se come a sí mismo. La ganancia de hoy se convierte en el problema de mañana y al final se anula el beneficio que se tuvo al principio. Bueno, entonces, si la IA nos mete en este ciclo de más rápido ahora, más lento después, ¿qué pasa con el rol del desarrollador? ¿Qué significa todo esto para el trabajo humano? Pues parece que la conversación está cambiando. Ya no se trata tanto de escribir código, sino de algo más. Y es que estos hallazgos no son solo números en un reporte, han encendido un debate y uno bastante intenso, en la comunidad de desarrolladores. Un debate sobre el futuro de su profesión, sobre qué habilidades van a ser las más importantes de aquí en adelante. Y claro, hay un contraargumento, una visión más optimista. Hay quienes dicen, oye, a ver, ¿no es posible que pronto salgan otras herramientas de IA igual de potentes pero para arreglar este desorden? ¿Herramientas para simplificar el código y pagar esa deuda técnica automáticamente? Es un punto válido. Sin embargo, parece que la mayoría está empezando a pensar en otra cosa. Hay un consenso que se está formando y apunta hacia acá. Imaginen una pirámide. La base, lo más ancho, es escribir código, y eso se está automatizando. Pero el valor del desarrollador humano se está moviendo hacia arriba, hacia la punta, hacia lo que no se puede automatizar tan fácil. Pensar en la arquitectura, en los patrones de diseño, tener el criterio para asegurar la calidad y, sobre todo, guiar a la propia IA. Y esta frase lo clava. En proyectos complejos, de esos grandes y serios donde el contexto lo es todo, el papel del humano, del desarrollador, es ser el guía. El que le dice a la IA, no, por ahí no, es por acá. Es quien se asegura de que la herramienta vaya por el camino correcto. Y esto nos deja con una pregunta final, una idea para darle vueltas. Quizás esta revolución de la inteligencia artificial en la programación no se trata de eliminar a los desarrolladores. Tal vez se trata de transformar su trabajo de raíz, de movernos hacia un futuro donde el mayor valor no esté en escribir líneas de código, sino en pensar, en diseñar y, más que nada, en ser el guía.